Bienvenidos a Al-Azhar Tartanta. Gracias por estar aquí, suscribirse y comentar en nuestros videos, así como mandar sus preguntas a nuestro correo. Gracias, doctor Agustín Sanginés, por continuar con estas pláticas. Eh, Ahora vamos a seguir con las cuestiones migratorias y conflictos internacionales, pero en este caso nos va a contar en estos relatos de horror, platícanos quién es Boko Haram y cuáles son sus objetivos principales en Nigeria. A ver, un poco de historia antes que nada. Ok, gracias. En el norte de África, el Sahel africano, ¿sí? Originalmente, bueno, si nos vamos a la historia más antigua, estaba ocupado por los bereberes, que tenían una religión, pues digamos, espiritista, ¿no? Animista, ¿no? No era una religión medio pagana, medio espiritista más que nada. Claro. Y después llegaron los fenicios, se instalaron en lo que es Túnez ahora, Cartago y todo esto, y tenían una religión pagana, pues bastante violenta, ¿no? En los cartagineses mataban a los niños, o sea, sacrificios de niños y todo esto. Roma los derrota, los invade y se impone el Imperio Romano en el norte de África. Norte de África. Y con la cristianización, ¿sí? Se establece el cristianismo en el norte de África. Uno de los más grandes santos de la iglesia cristiana pues es San Agustín de Hipona, precisamente de allá de la zona de, que ahora es Túnez o Libia, ¿no? Aquí está en esa zona. Entonces, estaban los cristianos, pero llegaron invasiones de los bárbaros. Llegaron los de allá y los vándalos, los germanos. Estos vándalos, pues, así como se hizo sinónimo de destrucción y de abuso, llegaron y destruyeron toda la cultura cristiana. Pusieron un paganismo medio torpe, algo había de cristianismo, estaban los bereberes animistas, y no había claridad en lo que había ahí, ¿no? Estábamos hablando del siglo V, el imperio de Bizancio vuelve a conquistar esa zona, entonces se hace el cristianismo en el siglo VI, para el siglo VII, sexto, ya estaba ahí el imperio de Bizancio, y estaba el cristianismo otra vez desarrollándose en esa zona. Pero en el siglo VII empieza el islamismo, ¿no? Con Alá, con Mahoma, proclamando que Alá es Dios y que todos tienen que convertirse a esa religión por fuerza, y si no se matan. Menos a los únicos que se van a respetar van a ser a los judíos y a los cristianos, porque creen en el único Dios, aunque de manera diferente. Esta es la postura de Mahoma. Entonces, empieza una expansión explosiva del Islam. Los árabes se unen con esta nueva cuestión, conquistan Egipto, y de ahí se extienden por todo el norte de África. Y los bereberes, que eran animistas, todo esto, se convierten al Islam, la mayoría de los bereberes. Claro, ahí hubo persecución, hubo todo lo que quieras, y ya ves que esa fuerza, los árabes tenían mucho mayor tecnología ya con la de Egipto y con la de Siria y con lo de todos esos lados, tenían mucho más tecnología y fácilmente conquistaron a los bereberes, que eran seminómadas. Entonces, los bereberes se convierten al Islam y casi inmediatamente, en el 710, invaden España con la alianza de los españoles. Lo que está pasando ahora en Francia, ¿no? Ahora ya en Francia, ahora Mechelén acaba de decir que el idioma oficial va a ser el árabe, y así entraron los árabes a España con una alianza con algunos duques y nobles de España, y entonces fue la punta de lanza, y luego conquistaron España y se quedaron ahí 7 siglos. Okay. Que fueron expulsados. Entonces, el norte de África se hizo totalmente islámico, pero estaba la parte del sur de África. O sea, estaba todo el desierto del Sahara, en medio entre el norte de África, que está en la parte del Mediterráneo, y el Sahel, todo lo que se llama el Sahel, que son tribus seminómadas o nómadas ¿cómo se llama?
ganaderos, comerciantes, y a partir del siglo XIV, sobre todo el XV, perdón, se dedicaron al tráfico de esclavos. Entonces invadían las zonas de los africanos subsaharianos, lo que es Gambia, Sierra Leona, ahora Mali, Níger, Nigeria, etcétera, invadían y obtenían esclavos de estas poblaciones que eran pues, bastante poco desarrolladas y generaban un tráfico de esclavos. Pero ahí iban estableciendo sus colonias de islamistas. Y como la política de ellos es o te conviertes o te matamos, iban convirtiendo gente al Islam. Pero al mismo tiempo los europeos, Portugal, Francia y España, iban invadiendo la zona de africana, iban convirtiendo al cristianismo a la gente. La gente se iba convirtiendo al cristianismo. Entonces aquí teníamos dos posturas, el Islam y el cristianismo, el catolicismo por el lado sur, o luego el protestantismo, ¿no? ¿Sí? Con los ingleses y holandeses o alemanes. Y entonces, esta situación generó una serie de conflicto precisamente en la zona de frontera, en la parte del norte de África y la parte del sur del Sahara, o del norte de la zona tropical. Y esa zona se estableció una zona de conflicto histórica. Los europeos, sobre todo Francia e Inglaterra, también un poco España, invadieron esa zona y la tenían conquistada. ¿Sí? Congo belga, también los belgas, etcétera, tenían toda esa zona, prácticamente se habían repartido esa región de África. Wow. Para, pues con fines de explotación, de tráfico de esclavos, de lo que sea, ¿no? Sí. Pero muchos se convirtieron al cristianismo. Ya sabes que el cristianismo manda también misioneros, igual que el Islam, pero no es a la fuerza, ¿no? Se convierte. Total, hubo una conversión masiva de africanos al cristianismo, de africanos subsaharianos al cristianismo y del norte al Islam. La zona de frontera es precisamente, ¿cómo se llama? El desierto del Sahara. Ok. El desierto del Sahara entonces divide, por un lado al norte, los islamistas, y al sur, los, digamos, africanos cristianos. Cuando llega la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, todos los pueblos africanos empiezan procesos de independencia, casi todos. Los últimos en conseguirlo son los pueblos del norte de África, que estaban gobernados sobre todo por Francia, que eran Túnez, Argelia, Marruecos por España, etc. Entonces, Egipto por Inglaterra, Libia por Italia. Todos ellos fueron los únicos que se independizan después de la Segunda Guerra Mundial, y en el sur también empieza una serie de independencias. Pero, pues, en África se hablan miles de idiomas, son miles de etnias, no es una. O sea, la división es como en México hay 56 idiomas diferentes, ahí también, pues en este territorio, pues hay miles de lenguas. Casi todas del Congo-Níger, ¿sí? Así se llaman, que van desde Kenia hasta Gambia. Atraviesan todo el África ecuatorial, se puede decir. Wow. ¿Sí? Desde Kenia, Burundi, Ruanda, Uganda, el Congo, etcétera, Sierra Leona, Costa de Marfil, hasta Gambia, ¿sí? Hasta Togo, todo eso. El país más grande de todos esos es Nigeria. Nigeria es el país más grande. Entonces, Nigeria tiene una parte del sur que es totalmente riquísima, hay mucho petróleo ahí, muchísimo, muchísimo dinero. En Uganda, por ejemplo, hay minas de oro gigantescas, hay minas de uranio, hay muchísima riqueza mineral en África, que pues, los africanos no lo pueden explotar, pero los europeos sí. Entonces, ahí de repente hay muchísima riqueza y muchísima corrupción. Entonces, el sur es cristiano de Nigeria, por ejemplo, vamos a poner Nigeria, que es el caso más típico, y el norte, aunque no solo es Nigeria, y el norte, Níger también se da, Sudán del sur y Sudán del norte también se da, es totalmente islamista, porque es donde empieza el Sahara. Okay. Entonces, la frontera del Sahara es donde están los pastores, los grupos de Fulani, que se llaman el grupo, la etnia Fulani, que también son congo-nigerianos, todos son congo-nigerianos, pero se convierten al Islam y los otros al cristianismo.
Entonces, estos grupos africanos convertidos al Islam no tienen, digamos, el refinamiento del Islam de Arabia o de Siria o de Irak o de, ¿sí? O de Persia, ¿no? O de Egipto. Son prácticamente pueblos semisalvajes convertidos al Islam. Okay. Por tanto, fácilmente fanatizables. Mucho más que los otros. Entonces, son grupos que le dijeron, el que no es islamista, tenemos que matarlo, tenemos que convertirlo. Okay. Y como son seminómadas, empiezan a armarse, los arman, y empiezan a atacar aldeas de campesinos, o sea, otra vez ganaderos seminómadas contra campesinos, y van agarrando esclavas, las roban a las mujeres para esclavas sexuales, matan a los hombres, destruyen cosechas, se aprovechan de todo. ¿Sí? Esto ya tiene muchísimos años. El gobierno nigeriano ha pasado por varias etapas, una desde combatirlos, otra hasta medio tolerarlos, otras hasta pues, hacer acuerdo con ellos, o sea, es muy corrupto y no hay claridad en lo que está pasando con el gobierno de Nigeria, igual con todos los demás gobiernos. Entonces, pues estos grupos, los grupos cristianos son campesinos, pobres, que viven ahí, y pues contra los nómadas que los atacan sin previo aviso, que no tienen un lugar donde establecerse, que viven en un lugar del Sahara y luego pasan a otro y luego pasan a otro, pues no hay cómo, ni siquiera cómo defenderse. Y atacan ni siquiera sistemáticamente, sino aleatoriamente a las poblaciones. Secuestran sacerdotes, secuestran niñas, los matan, los asesinan, y hay una serie de cuestiones que están pasando desde hace muchísimo tiempo. Esta es una historia muy fuerte, muy pesada, no solo en Níger, no solo en Nigeria, sino en Níger sobre todo, en Sudán y Sudán del Sur, ¿sí? Esto es fundamentalmente lo que pasa en la zona de la frontera del Sahel. Okay. En Somalia también los cristianos. Etiopía pues, son más cristianos, pero también hay una cierta invasión del Islam. Entonces, toda esta zona ha sido muy invadida por el grupo islámico. Se ha intentado combatirlos tibiamente, pero nunca con fuerza, no hay acuerdos, y acuérdate que son grupos nómadas. Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para defenderlo? Son grupos que no aceptan diálogo de paz, son nómadas, no respetan los acuerdos. Entonces quedan dos cosas, o los atacamos y los terminamos, o medio los toleramos y nos van a seguir atacando así impunemente cada rato, que es lo que está pasando. Algunos países africanos, por ejemplo, contrataron mercenarios para combatirlos, mercenarios africanos y europeos o americanos. Este es el famoso grupo Wagner de Rusia, ¿no? ¿Sí? Entonces estas milicias empiezan a aliarse con los gobiernos africanos que no tienen suficiente ejército, y estos mercenarios pues actúan, les pagan de acuerdo con el botín que agarren. Si no es que tengan un salario, sino, bueno, hay mina de oro, tú te llevas parte de la mina de oro, o lo que agarres. Ha habido una lucha muy fuerte porque la forma de contraatacar ha sido con mercenarios. Los más famosos, te digo ahorita, en la actualidad son los rusos, que están tomando el poder fuertemente. Pero las masacres siguen en todos lados. En Sudán están durísimas. En Nigeria, durísimas. Y en todos los pueblos. Tengo aquí una serie de búsquedas que hice últimamente, y está durísimo las agresiones en todos lados, ¿no? ¿Sí? Ajá, pero esto se llama, o sea, déjame entenderte, ¿esto es Boko Haram o hay diferentes grupos? O sea, no nada más. Hay muchísimos grupos. Boko Haram es el más agresivo y el más abierto, pero es el mismo. Son grupos de cazadores, de ganaderos, nómadas o seminómadas, islamistas radicales o medio fanáticos que atacan
fuertemente. Pero no te entendí. Entonces, ¿los rusos qué son? O sea, ¿contratan Son mercenarios? mercenarios. Pero no solo rusos, hay de todos lados, de Europa y del mundo. ¿Están Hazte cuenta, apoyando estas matanzas? no, ellos No. están combatiendo a estos grupos. Ah, ya. Ok. Ya, ya. ¿Sí? Sí, no te había entendido. Sí. ¿Cómo han contribuido los conflictos entre agrícolas, cristianos y pastores musulmanes a la violencia sectaria? Eso es lo que te he dicho. Eso Sí, ya me lo te... estabas diciendo. Eso fue, Eh, pues, este es una que ganaderos seminómadas contra agricultores. Ganaderos seminómadas islámicos, agricultores o campesinos cristianos. Y entonces, claro, ¿quién tiene más estabilidad? Los campesinos, pero solo tienen más poder de arma, ¿no? entonces, las principales causas del conflicto son la religión, No, ¿no? Ah, ok. este es el pretexto. ¿Es el pretexto? Ah, ok. ¿Cuál es Claro. la principal? A ver, la religión, claro, es lo que justifica todo, ¿no? Sí, Ujú. eso es lo que justifica ampliamente la situación. Pero atrás de todo esto están las tierras. El campesino necesita tierras estables para cultivar y necesita menos espacio para ser mucho más productivo. El ganadero, sobre todo en las tierras semidesérticas, necesita mucho territorio. Claro, muchísimo. Entonces, a medida que los campesinos van tomando territorio, es territorio que se dejan de tener los ganaderos. Entonces, los campesinos ocupan el agua para sembrar sus cultivos y los ganaderos para darle comer a sus ganados. En esa zona hay poca agua. Entonces hay la lucha por el agua y la lucha por el territorio. Ok. Por eso, no es nada extraño que que son dos religiones diferentes según tu actividad. Y esto no tiene que ver con la actividad, ¿no? O sea, se convirtieron históricamente así, los ganaderos seminómadas, los Boko Haram y todos los demás, se convirtieron al Islam y ellos, a través del Islam, es como se mantienen unidos. Entonces, aquí hay en concreto dos proyectos de visión del mundo hacia el futuro. El mundo seminómadas muy poco desarrollado tecnológicamente, culturalmente, socialmente, y el mundo campesino con cada vez con mayor desarrollo tecnológico, industrial y de avance tecnológico. Eso es lo que está en juego. Ok, pero ¿por qué, o sea, la religión o el líder de los musulmanes acepta este tipo de cosas? Si tienen líder o no. Hace cuenta, los católicos, yo no sé cómo funcionan los musulmanes, ¿no? Pero... No, ellos no lo aceptan. Lo que pasa es que están fuera de control. O Ah, sea, estos son ok, grupos semifanáticos. ok. No lo están haciendo en Irak o en Arabia, no sé si es. Mm, Hay persecución, pero una persecución, digamos, light, ¿sí? ujú. A menos que entre el ISIS, ¿no? Los fanáticos estos de ISIS que sí eran fanáticos totalmente. Estos Ok. son gente muy poco preparada, con muy poca escolarización, con muy poco desarrollo tecnológico, pero con muchas armas. Y algo que los une es la religión. Y entonces, usando la religión del Islam, usan ese fanatismo islam para matar. ¿Y son gente con hambre o no? ¿El hambre también o A no? ver, no son con hambre. Ellos necesitan mucho territorio para poder vivir. O sea, tienen dinero, o sea, sí tienen dinero. O sea, es que necesito como... Porque saquean. O sea, tienen su ganadero, pero aparte se dedican a la rapiña. Es como, vamos a poner, cuando a Europa llegaron los bárbaros, los hunos y todos esos grupos, a atacar a los griegos y a los romanos en esa época histórica, que llegaron a atacar a los allá, pues atacaban, extorsionaban a los pueblos campesinos y les daban dinero para que no los siguieran destruyendo. Y por más que armaban ejércitos los romanos y los griegos, pues no podían contra tanta cantidad de pueblos nómadas que venían a atacarlos. Atacaban unos y al rato llegaban otros, y al rato llegaban otros. Ok, pero entonces, a ver, quiero entender esto del fanatismo, porque, ¿Qué es fanático? ok, Fanático es que no usa nada de la razón.
Que no usa nada de razón, ok. ¿Sí? O Ni de sea, corazón será. no, ni de razón. O sea, no usan nada de razón. O sea, puro sentimiento y todo esto. San Puro Francisco sentimiento. no, era totalmente inteligente, razonable y razonaba su religión. Y estaba convencido de eso, pero razonaba. Ok. Aquí no, aquí es una sola idea y la aplico. Y entonces, esto es la verdad y esto es lo que es y no hay discusión con nada. No discuto con nadie. Sí, ya esta es su razón absoluta. ¿Cómo se Por hace ejemplo, el fanatismo algunos en una... abortistas así lo Ajá. tienen, son fanáticas del aborto, ¿no? Por Ok, ejemplo. yo sé que esto no es parte de la plática, pero bueno, o sea, no sé, ¿cómo se hace el fanatismo en un ser humano? O sea, es por falta de, o sea, ¿qué es lo En que... cualquier lugar, en cualquier religión, el fanatismo se hace por falta de preparación, de conocimiento, ¿sí? Y te van ideologizando, te van destruyendo Pero esa mente. es que ahí no entiendo eso, porque yo he conocido gente muy ignorante, o sea, no ignorante, sino gente pobre o que no tiene Eso es ignorante. acceso a muchas cosas y no es fanática. Aquí está. El fanático, ¿sí? El fanatismo, ¿qué es el fanatismo según el diccionario? Fanatismo es apasionamiento, tenacidad desmedida en la defensa de creencias u opiniones, especialmente religiosas o políticas o cualquier otra. O sea, es desmedida, es irrazonable, ¿sí? Entonces, me preguntabas tú ahorita, ¿por qué se hace en Ujú. cualquier lado? Se hace, no es de, En de cualquier personas, lado. Sí. es de cualquier lado. Inclusive puede ser un intelectual con mucho conocimiento y se vuelve irracional y fanático. O sea, no, ahora lo vimos con, por ejemplo, en México, con López Obrador. Tú no podías discutir con alguien porque ya se enardecía, ¿no? Cuando decías, oye, está mal esto. No, 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 es que eres ultraconservador, es que eres esto. O sea, no podías discutir con nadie porque estaban ya fanatizados, ¿sí? Presentabas dato, o sea, nosotros como científicos decimos, dato mata relato. No, aquí Ujú. no, el relato mata al dato. Y ese es el fanatismo. El fanatismo es cuando tú irracionalmente defiendes una idea que no tiene ningún sustento. Sí, digamos, Hitler es un ejemplo que llevó al extremo esas Claro. ideas, ¿no? Del fanatismo Stalin y Stalin y o sea, y Mao. Mussolini, etcétera, ¿no? ¿Sí? Pero lo que todavía no, o sea, como que estoy tratando de mentalizar y de explicar es por qué el ser humano es Se fanatiza. captado por las pasiones y se Es muy va fácil. al fanatismo. Quiere decir, primero, pues por perder los principios, ¿no? Morales, ¿no? Primero O que no sé. nada, esto lo escribió muy bien Eric Fromm. Fue el Ok. primero que lo escribió. Ya lo habían escrito otros cientos, pero Eric Fromm lo escribió. El miedo a la libertad. O sea, si yo no pienso como piensa el otro, soy excluido del grupo. Y no Ujú. porque no tenga razón, tengo que pensar como dice el otro. Quedo excluido del grupo. No se permite ninguna disidencia, es la forma de control más fuerte que existe. Y eso lo hacemos a través de las ideas, de la religión, de la política, de lo que sea. Entonces, el fanatismo es, primero, primero es una idea, luego ya es una absoluta verdad y ya nadie puede interferir de esa verdad. Y así se hacen las grandes persecuciones religiosas. Estaba analizando las persecuciones religiosas que ha habido en la historia y es por eso. Es porque el que piensa diferente o el que piense pone en peligro toda la estabilidad del imperio, del status quo. Si yo Ok. pienso diferente que la mayoría, que no, que es fanática, entonces yo soy peligroso para el grupo social y soy eliminado. Entonces la idea es la más fuerte que existe. La conciencia es lo más fuerte que existe. Cuando yo dejo de tener conciencia, me dejo dominar ¿por qué? Por, por el poderoso. El poderoso lo que hace es fanatizar a la gente. Y al fanatizar la tiene totalmente controlada. Es muy fácil controlar a la gente fanática. Y además, como todos son fanáticos, todos son, digamos, espías en su propio pueblo y el que piensa diferente luego es señalado y luego es, eh,
o excluido, o asesinado, o convertido, o metido a los campos de concentración, o lo que hacía Mao, los mandaba a los campos de, de, en la Revolución Cultural los mandaba a los campos de adoctrinamiento campesino, los intelectuales mandaba al campo a que trabajaran como campesinos para que se les quitara su intelectualidad, ¿sí? O sea, el chiste es impedir cualquier disidencia, ese es el principio fundamental. Ahora, cuando estamos hablando de grupos tan fanáticos como los de Boko Haram, porque son terriblemente fanáticos, o los grupos del sur del Sahel, o sea, del Sahara, los que están en contacto con ellos, eso es terrible. A veces hay fanatismos en grupos que no son ahí, por ejemplo, el caso de ISIS, el Estado Islámico, o Daesh, los mismos árabes, los mismos islámicos le decían el Daesh, o sea, la mierda, el excremento, lo peor que puede haber. O sea, ni siquiera ellos estaban de acuerdo con ellos, por eso los combatían. Pero el Boko Haram dijo, ah, pues aquí lo hacemos, me hago parte de ISIS y soy parte de ellos. Entonces, grupos fanáticos puede ser ahí, pero también puede haber cristianos grupos fanáticos. Sí, claro. Claro, por ejemplo, las cruzadas, pues de repente estuvieran los grupos, los templarios, que eran medio fanáticos, ¿no? Sí. O sea, combatían fuerte así, fuertísimamente. O sea, no siempre ha habido, siempre hay algunos extra fanáticos. En caso de por ejemplo, del sultán, pues estaban los genízaros, ¿no? Que eran fanáticos del sultán. El grupo de élite de combate del sultán o de los sultanes otomanos. Sí, o sea, entonces las personas, o sea, es diferente el fanático que ¿cómo se me fue la palabra? Que el que está todo el tiempo orando. A ver, Es muy diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. O sea, cuando el fanatismo yo lo hago, o sea, yo puedo creer en lo que estoy haciendo, pero estoy abierto a reconocer que me puedo equivocar. O sea, a lo mejor la idea no está equivocada, o puedo equivocarse, y estoy aprendiendo constantemente. Estoy orando. El fanático es el que no acepta ninguna realidad. O sea, yo me percibo como mujer y soy mujer. Oye, tu realidad es que eres hombre. No, no, yo soy mujer, nací en el cuerpo equivocado. Pues eso nosotros en medicina le decíamos locura. Es el enajenamiento más brutal que puede haber. Y ahora lo estamos elevando. ¿Por qué? Porque lo que conviene es tener una sociedad de enajenados, de locos, de ajenos a sí mismo, que son fácilmente dominables y controlables. Esos son fanáticos, de que no aceptan la realidad, que viven fuera de la realidad. Ah, ok, ya, que viven en imaginación, porque Claro. es la ilusión, o sea. Imaginación, ya sea personal o colectiva. Claro, que se da mucho, ¿no? La imaginación colectiva. Claro, okay. Es lo que domina, por eso es tan difícil la situación. Ahora, hay que ver que en ciertos lugares ciertos grupos diferentes son peligrosos para la sociedad, muy peligrosos, y hay que controlarlos. Pero la otra situación es que tú seas fanático, que no aceptes que te puedes equivocar y que hay otras formas de ver la vida diferentes. Aunque yo tenga mis ideas muy claras, hay ciertas cosas que no, siempre hay misterios en la vida. Por más que yo quiera saber, por ejemplo, que yo soy católico y que sé que es la verdad, hay ciertas cosas que no puedo explicar que son misterios. Y hay que reconocer que hay misterios. Claro, claro. O sea, por eso es la fe. O sea, si no, no existiría la fe. No sería fe. Sí. Si no estaríamos hablando de ciencia. Ciencia sí. Todo es verificable. Sí, exacto. Acabo de leer algo que acaba de pasar la fiesta de Santo Tomás, ¿no? Y yo decía, bueno, es que Santo Tomás fue el único, o sea, que al final tuvo que tocar las cicatrices del Señor, ¿no? Pero acabo de leer alguna explicación de Pablo o algo así, que decía, del discípulo Pablo, que decía que aunque Santo Tomás tocó el cuerpo y todo eso, Jesús o Jesucristo le dijo, o sea, le dijo que él era afortunado entre todos porque había tocado y tenía fe.
¿no? A ver, pero Porque, Jesús o no sea, dijo eso. porque a pesar de haber tocado sus cicatrices, a pesar de haber probado la materia, ¿no? Como los científicos y todo, reconoció que existía Dios. O sea, Claro. O reconoció que sea, existía aquello pasó que de es la más allá de... evidencia física Sí, al reconocimiento de la fe. Señor exacto. mío y Dios mío. Ujú. ¿Sí? Sí, Ahora, y Jesús dice, bueno, hablando de fe, bienaventurados los que sin ver creen. ¿Sí? sí, Bueno, claro. esa parte de la fe, pero bueno, finalmente Tomás era, digamos, un empírico, necesitaba evidencias. Tuvo la evidencia y fue convencido. Hay gente que ni con la evidencia se convencen. Eso ya es evidencia, ya es fanatismo. O sea, hay evidencias, hay misterios, pero hay evidencias. Y evidencias gigantescas. Que no querramos verlas es otra cosa. Que me Claro. ciegue es otra cosa. Que por los paradigmas científicos modernos no queramos ver ciertas evidencias es otra cosa. Ok. Bueno, vamos a seguir. Aquí en este caso, ¿no? Que estamos hablando de los fanáticos que está pasando en África, el desierto. ¿Qué regiones están más afectadas por estos enfrentamientos y cuáles son las consecuencias para las comunidades locales? A ver, lo más frecuente son en la zona subsahariana es Níger, Ujú. Níger y Sudán. Ajá, ok, que nos decías, ¿no? Son no, hay otras zonas también de frontera, pero esas son las zonas más dramáticas. Otra zona dramática que estamos viviendo es en la India. En la India y Bangladesh, o sea, ahí la lucha entre hinduistas y islámicos es terrible, Ujú. histórica, siempre. Entre budistas e islámicos también allá en Birmania, ¿no? Allá en Myanmar. Oh, sí. La lucha entre comunistas y cualquier religión que es en China, que se ataque a los islámicos, a los cristianos, a los budistas, a todos, ¿eh? Y a toda la religión. Eso también pasó en las regiones soviéticas, pero pasa en China. Entonces, hay una persecución muy fuerte, religiosa, contra todo el que se ponga a la ideología del Estado o del mayoría. En la India, entonces, tenemos un ataque fuerte, sistemático, de islámicos contra contra hinduistas e hinduistas contra islámicos. También entre los cristianos, pero también menos, ¿sí? Ok. Porque son minoría muy fuerte. En cambio, los islamistas y los hinduistas están ahí en un pleito espantoso. Hasta tienen 3 países que se hicieron a partir de la independencia de la India, que son Pakistán. Luego, Pakistán se dividió en 2, que es Pakistán Oriental, que es Bangladesh, y Pakistán Occidental, que es Pakistán, ¿no? Ok. Y esa es nuestra historia que tenemos. Pero también tenemos problemas muy fuertes en Sri Lanka, que son hinduistas versus islámicos también, allá en Mm, el sur de India. Esos son los principales lugares de conflicto religioso que tenemos en la actualidad. No es que sean los únicos, ¿no? Son los principales. Lo que pasa es que en China está sumamente, no sabemos, pues, pero hay una fuerte persecución religiosa a cristianos, a islámicos y budistas. pero en China, Ya, bueno, ¿qué tienen alguna religión ahorita? es la religión Más o del Estado, menos. la La religión re- comunista, la religión del Estado. Que es, o El Estado sea, es todo. Igual ellos, pasa, en Corea del Norte no he dicho nada, pero ahí está. O sea, puede ser condenado a muerte por tener una Biblia. no, qué horror. Acaba de ser condenado a muerte. Un niño de 6 meses, con toda la familia, inclusive un niño de 6 meses. Porque Ay, ofende. no, Así es, así es. La qué horror. religión del Estado. Aquí el Dios es el nuevo líder. ¿Sí? Ajá. Kim Il-jung fue el revolucionario, luego vino Kim Il-sung, su hijo, y luego está Kim Il-jong, que es el actual presidente o nuevo dios de Corea del Norte, ¿no? Mm, ¿Sí? No se permite ninguna disidencia. O sea, también existe la religión de Estado. Y eso lo claro. tenemos en Corea, en China, en los países comunistas son religiones de Estado, muy fuertes. Sí, pero más que nada, o sea,
esas religiones de Estado han sido marcadas por la no, sí, o sea, la no creencia en lo invisible, sino más bien son materialistas completos, ¿no? Claro, materialistas completos entre comillas, Ah, porque ok. viene el espiritismo, o sea, no puedes negar el espíritu. Y ahora empezamos a tener una dictadura del relativismo. O sea, Ujú. el famoso discurso de odio no es otra cosa más que el control de los disidentes. Ah, ok. No se vale pensar diferente. Ese es odio. O sea, es increíble. Estamos llegando ahorita en la sociedad postindustrial por revolucionaria de Francia, que fue una de las más persecutorias de cristianos, ¿no? La Revolución Francesa fue una masacre de católicos bestial en 1789, 90, 91, 92, 93, los años del terror de Robespierre, ¿no? Que fueron de lo más terrible que ha habido en la historia de la humanidad. Sí. O sea, se cree que la Revolución Francesa ayudó a que el mundo avanzara en A ver, una cosa muchísimas es la cosas. propaganda. A ver, una cosa es la propaganda y otra Ajá. cosa es la realidad. O sea, cómo nos venden la historia. La Revolución Francesa es una revolución que se hace contra los nobles, contra el rey que tenía el control casi total de todo el gobierno. Entonces la población, sobre todo los burgueses, la gente de dinero, los feudales, los capitalistas y los intelectuales, pues estaban luchando por tener una parte activa en la vida política del país. Ujú. Como había una cerrazón gigantesca por el Estado francés, hicieron su revolución, pero más bien fue una revolución contra la iglesia. Bueno, aparte contra la monarquía, contra la iglesia, porque estaban aliados con el poder. Pues sí, pero pues puede ser que algún cardenal o algunos obispos estuvieran aliados con el poder, pero no el pueblo. Y fue una masacre de sacerdotes y de pueblo terrible, que no tienes idea. Querían Sí, acabar con la iglesia totalmente. sí, sí. Inclusive su diosa libertad, ¿no? O sea, comida, les das un No, poquito de sí, cosas pero extras, abres las bodegas del rey, les das de comer a la gente, entonces ya, ellos son los que nos dan de comer. Claro, esto se tiende a acabarse, ¿no? Y claro. finalmente pues es derrotado Napoleón y todo su grupo, y luego regresa nuevamente la monarquía bajo otro nivel. Bueno, regresa el sobrino de Luis XVI, Luis XVIII, y luego regresa el Imperio Napoleónico, de Napoleón III, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, no es tan fácil librarse de algo que ha existido siempre. Y ahora Bueno, está la dictadura del relativismo con discurso de odio terrible, ¿no? ok. ¿Sí? O sea, continuamos con esto Sí, de África. Boko Haram. Este, que sí es interesante, o sea, hablar de lo de Francia, porque finalmente hay muchos migrantes de África en Francia, ¿no? O sea, entonces, Francia tiene mucho que ver porque Francia estaba gobernando Argelia ajá, y Túnez, sobre todo Argelia, que es donde están estos grupos, y Nigeria estaba gobernada por los ingleses. exacto. ¿Qué pasa en el sur de África? ¿Qué información tiene? Pues muchos migrantes de esta zona, mucha gente de esta zona se está yendo a Europa. ¿Por qué? Ujú. Porque es conflicto de guerra, entre comillas, y con ese pretexto no solo van los que están en conflicto de guerra, sino mucha gente más. Y más o menos tienes como idea de cuántas personas han sido desplazadas o asesinadas debido a la violencia contra los Es, cristianos de Nigeria. es imposible saber. Ok, pero son, o Es sea, cuentagotas, es sistemático, no hay información, pero sí, yo creo que ya están llegando al millón de personas. y entonces sí se puede decir que ha habido un genocidio también, ¿no? No es como tal genocidio, porque no se acaba con toda la población, pero sí es un ataque sistemático, sí hay masacres, y no solo masacres, sino matanzas de gente inocente. Porque masacre es cuando estás en la guerra, pero matanza es cuando no tiene nada que ver, ¿sí? Cuando agarras gente inocente y niños, ¿sí? Ok, entonces mi título Genocidio, o volvemos a decir, se abusa mucho del término genocidio. sí, No es que quieras acabar con ellos, o sea, estos cuates de Boko Haram lo que quieren es, en realidad, territorio amplio para sus ganados y para su ujú, poder. ok. Y además también saquear a los otros grupos y tener un poco de recursos. Como siempre van a ser subdesarrollados, siempre van a vivir del saqueo. O sea, son como piratas, pero de la tierra, ¿no? Como Esa, mercenarios, como tú dices. Ok. exactamente.
Ya. Pero el pirata vive hasta que o se acaba la riqueza del que está pirateando o hasta que los desbaratan, los destruyen totalmente. Uh-huh. Que, por ejemplo, los piratas europeos que fueron famosísimos, pues hasta que los combatieron y los acabaron, ¿no? Igual los piratas otomanos o cualquier tipo de piratas que hay. Pero también, por ejemplo, los grupos de narcos de crimen organizado pues son eso, son grupos de extorsionadores y de piratas. Okay. No más que en otro contexto más moderno. Sí, además no siguen una religión, ¿o sí? ¿Los narcos siguen religión? Pues narcos satánicos. Está okay. La religión ¿cómo se llama? La muerte, ¿no? La cultura de la muerte. La Santa Muerte. Sí. ¿Sí? O sea, ellos, su religión es la muerte, ¿no? Ellos viven de la muerte. De la muerte del otro, por supuesto. Pero también están dispuestos a morir porque viven muy poco, ¿no? Y si tú te fijas, la pirata, pues traían una calavera, ¿no? La muerte. O sea, es la vida contra la muerte. Estos grupos de Boko Haram son la muerte contra la vida. Jesús nos dijo, yo vengo a traer vida y vida en abundancia y quiero que la tengan, quiero que vivan. Finalmente, como que estamos viendo en Boko Haram, como dices, es así son, o sea, lo vemos como muy vulgarizado, extenuado, etc. Y entonces por eso llama tanto la atención, pero eso está pasando también como como en colores tenues, ¿no? Así lo voy a llamar, como en colores tenues, pues en lo que es el liberalismo, ¿no? Y en cualquier cultura totalitaria, en cualquier cultura que se fanatice y que impide la expresión del otro. Yo creo que el caso más fuerte de Estado totalitario en este momento histórico es Corea del Norte. Ok. Sí, pero no, por ejemplo, Cuba está ahí, China está ahí. Pero entonces, o sea, cuando decimos, o sea, la ultraderecha no es fanática, ¿o sí? Hay gente de derecha o de ultraderecha fanática. Hay gente, en todos lados hay fanatismo. En todos los extremos pueden tocarse. No son los extremos, es cuando tú pierdes noción de la realidad. Ok. ¿Sí? Cuando pierdes la noción de la realidad. Por eso yo no llamo ultraderecha o ultraizquierda, yo les llamo gente fanática o no fanática. Gente que pierde noción de la realidad. Yo puedo aceptar discutir con una persona budista, con un islámico, con un protestante, con un judío, platicar abiertamente, discutir inclusive de religión, de lo que sea, mientras no haya fanatismo. Hay ciertas cosas que no estamos de acuerdo, de acuerdo. Hay cosas que sí estamos de acuerdo, pues adelante, con un ateo. Tengo amigos de todos. Sí, lo diría mi maestro espiritual mientras... No puedo hablar con alguien que sea fanático. Entonces ya ese tema ya no lo puedo tocar porque entonces se enoja, se molesta, te descalifica. Claro, o sea, mientras que se discuta desde la conciencia del alma, desde la conciencia del ser alto y de la realidad. Sí, entonces de la realidad, exacto. Pero desde ahí, pues es muy como acertado convivir muy con rico, otros diferentes. Te enriqueces. Claro. Te hacen ver algunas deficiencias que tenemos y tú ves algunos aciertos que tienen los otros y también ven tus aciertos. Hay un intercambio. Yo le llamaba, por ejemplo, cuando estoy trabajando lo de salud popular con los grupos y pueblos indígenas, pueblos campesinos, y yo como intelectual, como científico, decía, es un intercambio respetuoso de experiencias y conocimientos. Claro. Intercambio respetuoso de experiencias y conocimientos, y es padrísimo. Y entonces sí, yo aprendo de ti, veo que me gusta, tú aprendes de mí y ves que te gusta. Y tratamos de dar evidencia de eso mismo. Pero si alguien me dice, me viene con fanatismo, no, es que la planta medicinal esa me cura del cáncer, a como de lugar, a eso ya es fanatismo, y no estás en la realidad. ¿Sí está claro? Vamos a ver cómo de este impacto del bloque del impacto de las comunidades cristianas sobre el conflicto en África y bueno, en otros lugares, ¿cómo afecta esta violencia a la vida cotidiana de los cristianos en las regiones afectadas? ¿Tú sabes algo de esto o es ya muy profundo? Por supuesto que sí lo sé. O sea, ¿qué pasa cuando tú estás convencido de algo de una manera racional, convencido de lo que estás haciendo correcto, aunque puedas tener errores o lo que sea? Lo que el mártir
fortalece a la gente más fuerte, a la comunidad más fuerte, pero también debilita a los más débiles. Si alguien está débil, ya deja de ser. Lo habíamos visto en todas las persecuciones. No todo el mundo resiste, no todo el mundo persiste. Lo vimos en Inglaterra. En Inglaterra solamente 2 personas se opusieron así abiertamente. El cardenal Fisher y Tomás Moro, que era el primer ministro de Inglaterra. Y fueron martirizados. Y ya luego, con eso, ya la gente ya no resistió. Se convirtió todos al anglicanismo. Quedaron algunos católicos, por supuesto, y han quedado, pero es difícil. Es difícil resistir. Hay mucha gente débil que no puede resistir. Escocia, ¿no? Escocia es católica. Sí, Escocia es otro caso. Pero hay muchos casos de estos que el Estado gobierna y domina la mente de las gentes. Eso pasó, por ejemplo, en todos los pueblos escandinavos con el protestantismo. Pasó en muchos pueblos, pues como en China, con el totalitarismo de Estado, Corea del Norte. ¿Dónde está el budismo de Corea del Norte? ¿Dónde está el cristianismo de Corea del Norte? ¿Dónde está el taoísmo de Corea del Norte? Pues no está en ningún lado, ¿no? Desapareció totalmente. Y los que se oponían, pues los masacraron y los mataron. Entonces, sí tiendes a acabar con eso. Eso lo han intentado hacer con el católico siempre. Desde los primeros judíos que persiguieron a los cristianos, luego los romanos, luego todos los que han perseguido, y el cristianismo ha persistido. Cuando alguien está convencido de algo de manera racional y en la realidad, persiste. No hay grupo humano que pueda acabar con la verdad, por más que quieras. Pero cuando tú no tienes esa fuerza espiritual, fácilmente eres dominado y controlado. Por eso decía Kissinger en su informe de 68, el informe Rockefeller con Kissinger, que el enemigo más importante de Estados Unidos en América Latina era la población, o sea, el crecimiento explosivo de la población y la Iglesia Católica. Por eso es el control natal, el aborto, todo eso, y combatir a la Iglesia Católica. Claro, ok. Entonces, digamos que esto es una lucha desde lugares más altos, no sabemos cuáles, que están tratando de cambiar el curso de la humanidad hacia una conciencia para manipularla, para fanatizarla. Sí, pero no siempre es tan fuerte, o sea, no hay tampoco así. Bueno, hay gente que sí lo pretende así, como el grupo Soros o cosas de esto, pero por ejemplo, Boko Haram es un grupo de fanáticos locales, ignorantes y abusivos. ¿Pero tú no crees que están siendo manipulados por otro tipo? Claro, sí, pero ellos ya están manipulados desde antes. Ok. Bueno, ¿cómo? Es tener un grupo de fanáticos y claro, pues tú sacas provecho de eso, ¿no? Algunos. ¿Tú sabes de algunas historias que puedas compartir o testimonios impactantes sobre víctimas de estos ataques? Personalmente, no los he tenido por los relatos que han dicho otras personas. No soy testigo directo de eso, pues no estoy en África y tampoco llegan aquí africanos en esas condiciones, aquí a México especialmente. Entonces, testigo directo no soy. Pero por ejemplo, la agencia de noticias ACI Prensa, tienen esos datos. Si tú ves ACI Prensa, ves persecuciones a católicos en Nigeria, vas a encontrar un chorrísimo de noticias de hace 20 años. O sea, es cosa de ver esto. Luego la otra es Iglesia Necesitada, es otro grupo muy importante, ¿no? Que donde tienen una documentación muy fuerte de testimonios gigantescos, de gente que ha sido secuestrada, martirizada, luego es liberada, las niñas estas que venden como esclavos, luego algunas se logran recuperar, ¿sí? Después de que les hacen su mutilación genital a las niñas. No, es terrible. ¿Sí? Supongo que hay padres que han sobrevivido a esto, o sacerdotes. Hay sacerdotes, sí. Okay. Sí. ¿Y qué cuentan? Sí, ellos lo cuentan. En ACI Prensa pueden encontrar toda esta historia. Es increíble. Dicen, bueno, pues sobrevivimos, finalmente fuimos intercambiados por dinero o por otras cosas, ¿sí? Fueron como secuestros. Es como extorsión, ¿no?
te secuestran, ¿no? Para que te des dinero o para que te retires, para irlos fortaleciendo. Ahora, ¿cuáles son las aldeas que están así? Las zonas de frontera. ¿Cuáles van a atacar? Pues no sabes. No sabes cuáles van a atacar porque son nómadas o seminómadas. No es un ataque, digo, sistemático. Vamos a tomar este territorio y luego este y luego este. No, es como aleatorio. Es muy raro que atacan. Entonces, los sacerdotes dicen, pues estamos preparados para todo, vamos a resistir. Ya, claro que ellos tienen grupos que vigilan cuando se acercan y avisan con tiempo, pero pues tampoco pueden tener todo el tiempo vigilancia, todo el tiempo y toda esta situación. Pero sí, ya van organizándose, van teniendo autodefensas, van teniendo grupos de apoyo y claro, el ejército oficial también les da apoyo de vez en cuando, ¿no? Ok. Entonces, como nos habías dicho, o sea, como un resumen de Y claro, otras. están los grupos de mercenarios que los apoyan, ¿sí? Como estos, los más famosos de los rusos, porque se hicieron famosos ahora con la guerra Rusia-Ucrania, el grupo Wagner que está tomando, y que está tomando poder fuerte en ciertas zonas de África. ¿Tú sabes un poquito más cómo respondió el gobierno nigeriano y o los otros gobiernos de Sudán y de otros países a la A ver, violencia contra los cristianos? el gobierno nigeriano ha sido muy cambiante. El gobierno que está ahora es un gobierno muy tibio, muy permisivo, no está dando mucho apoyo. En otras ocasiones se ha dado mucho apoyo y atacó al grupo de Boko Haram. Entonces también depende de quién está en el gobierno, cómo está en el gobierno, cómo se apoya. Y te digo, algunos gobiernos se dieron cuenta que no podían combatir esto. Entonces, porque pues, el mismo ejército podía ser de un bando o de otro. Entonces podía ser, a ver, si yo contrato en mi ejército cristianos o musulmanes, primero no hay lealtad entre ellos en ese mismo ejército. Si son musulmanes, pues van a atacar más a los cristianos. Si son cristianos, van a atacar más a los musulmanes. O sea, no va a haber una situación de equidad, digamos, de justicia, sino de venganza. Entonces lo que están haciendo están optando por contratar mercenarios, ejércitos mercenarios de otros lados del mundo, o sea, de Europa fundamentalmente, de Estados Unidos, de otras partes de Asia Oriental, que estos cuates bien preparados o exmilitares de otros lados, pues entonces arman ejércitos y son ejércitos muy bien armados, con mucha disciplina y que han tenido victorias fuertísimas contra estos grupos. Eso es lo que han notado los gobiernos. Y las organizaciones... del Chad y de Níger, ¿sí? Ok, ¿y las organizaciones internacionales, grupos de derechos humanos en abordar esta crisis? No tiene nada que hacer, pues no, declaraciones, que ni siquiera hacen muchas declaraciones, ¿no? No actúan, no tienen ninguna capacidad de poder. Hubo cascos azules, la ONU mandó ejército también de cascos azules, pero son grupos de protección, no de ataque. Entonces, para disuadir que ataquen algunos lugares. Pero ¿cuántos cascos azules puedes mandar para proteger todas las poblaciones de la frontera? Pues muy pocos. Y como son ejércitos nada más de protección, no de ataque, pues nunca van a acabar con estos grupos. ¿Sí? ¿Y qué desafíos se enfrentan las autoridades y las organizaciones de ayuda en la religión? Ellos, por ejemplo, ayuda a la iglesia necesitada, junta mucho recurso y manda para apoyar a reconstruir iglesias, para construir escuelas, para apoyar la formación de sacerdotes, ¿sí? Para inclusive traer gente que ha sido herida para ser atendida muy fuertemente en Europa, o también apoyo psicológico muy fuerte, que es importantísimo, apoyo espiritual, porque es muy, muy fuerte. Quiero decir que el clero africano está muy fortalecido, está muy fuerte. El clero africano ahorita es el bastión más importante de la Iglesia Católica en el mundo, y se mantienen firmes y muy, muy valientes y muy preparados. Y desde Europa, la ayuda de la Iglesia necesitada la ayuda muchísimo. Esto sobre todo se da, este grupo de ayuda viene de España, de Portugal, de Italia, de Alemania, de Francia, de Suiza, fundamentalmente, de Holanda y de Bélgica. Los católicos de esos lugares
están apoyando muchísimo. Ok, y que para soluciones y perspectivas futuras de este conflicto, tú como nosotros en México, en este país, bueno, y en otros países, no sé, España o así, ¿qué medidas podría tomarse como Híjole. persona para ayudar, A ver, o sea, que, primero, si yo quiero ayudar, tengo que ser a través de organizaciones que valgan la pena ayudar. Por ejemplo, apoyar a través de ayuda a la iglesia necesitada. Eso es muy, muy fuerte, es muy interesante el grupo de ayuda a la iglesia necesitada. Así se busca ayuda a la iglesia necesitada y eso lo encuentras. Cáritas también ayuda muchísimo, ¿no? okay. Cáritas de la Iglesia Católica. Ahora, como, como población mundial, ¿qué diría? Pues hay que mandar y desarmar a estos grupos. Se puede hacer. Hay ejércitos suficientes para hacerlo y para controlarlos. Si no se hace es porque no existe voluntad política para hacerlo. Okay. Sí, va a costar. Son grupos nuevos. Costó en Afganistán con los talibanes y todo esto. Y aquí es una zona muy dispersa. O sea, no es que sea muy fácil. Está Claro. muy disperso. Imagínate todo el Sahara. Sí, enormes, sí, o sea, África es Ellos enorme. conocen dónde están los oasis, dónde están las fuentes de agua, dónde está esto. No. Hay miles de cuevas, millones de lugares donde esconderse, o sea, es muy difícil controlar esto. Claro que ahora hay tecnología moderna muy, muy accesible. Ahora, el peligro de esto es que si atacas, pues también vas a atacar a gente inocente, que no tiene nada que ver. Una cosa son los asesinos y otra cosa es pues cierta población de estos grupos que no tienen nada que ver, ¿no? Que vive su vida normal de ganadero, ¿no? Entonces, otra vez, estigmatizo al pueblo fulani o a los pueblos islámicos del sur del Sahara, pues tampoco, no se vale. No es lo mismo ISIS que los pueblos de Siria o de Irak, ¿no? ¿Sí? Sí, entiendo. ¿Qué lecciones podemos aprender de la situación en Nigeria que podrían aplicarse a otros conflictos similares en el mundo y también, pues, a nuestra vida diaria? Vuelvo a insistir, lo más grave de todo es la impunidad. Cuando tú permites que alguien te extorsione, que alguien abuse de ti, y te dejas, ya valiste gorro, como Estado y como persona. O sea, no puedes permitir que nadie te extorsione, que nadie te chantajee y que nadie te impida ser tú mismo. Y la única forma de hacerlo es, a nivel personal, fortaleza personal, pero también organizados. O sea, si yo me mantengo solo, pues ¿qué puedo hacer como solo? Siempre les pongo el ejemplo, ¿no? Una hoja de papel, una simple hoja de papel, fácilmente la rompo. Pero si tuviera 1000 hojas de papel, ¿cuándo la voy a romper? ¿Sí? Necesito otra fuerza para romperla. Entonces, yo puedo romper fácilmente a una persona, quebrarla. Es difícil. Una persona con conciencia no la voy a quebrar casi nunca. Y a un grupo social tampoco. Entonces, la otra cuestión es organizarnos y luchar. ¿Cómo organizarnos? Cada quien en su nivel, a nivel social, a nivel cultural, a nivel religioso, a nivel político. No todos son políticos, no todos son religiosos, no todos son maestros o científicos, cada quien en su área cultural, pero participando entre todos y conociéndonos. Programas como el que tú estás haciendo, que no salen en los periódicos, pero que se va divulgando en redes, aunque sean 2 o 3 personas que lo vean, esto va divulgando y va creciendo esta situación que nosotros le llamamos la batalla cultural, la batalla por la verdad, por la justicia, por la realidad. Claro. ¿Cómo, o sea, todo esto es sufrimiento para el ser humano que se dice en lo espiritual que es algo muy importante para llegar a Dios, porque Dios creó al ser humano con sufrimiento para crear. O sea, A ver, sufrió. hay diferentes versiones, pero el sufrimiento, el sentido del sufrimiento lo dio Jesús para nosotros los católicos. El sufrimiento por el sufrimiento mismo sería masoquismo. Exacto. Sí. Entonces no se trata de sufrir. El sufrimiento es para... No queremos que yo sufrir, porque sería masoquismo, ni quiero que los otros sufran. Eso se llama
solidaridad, ternura, amor. O sea, hay una canción de José Alfredo Jiménez aquí en México que dice, la vida no vale nada. Cuando nacemos lloramos y al morir también lloramos, ¿no? Así la vida se acaba, ¿sí? Claro. O sufrir me toca a mí, esos son los sufridos, eso no tiene nada que ver. Lo que tenemos que ver es, el sufrimiento tiene sentido si yo lo aprendo de él, desarrollo y lucho contra él. Por supuesto que una persona que ha sufrido y ha superado el sufrimiento con amor, con apoyo de los demás, se puede volver una persona muy solidaria y muy trabajadora por el servicio del pueblo. El sufrimiento por el sufrimiento mismo no tiene sentido. Hacer sufrir no tiene sentido. No queremos sufrir. Sufrimos por los abusos, por la maldad, por las condiciones naturales del ser humano, pero sobre todo por la maldad de otro ser humano, por el abuso de otro ser humano. Y aquí sí yo le hago caso a los mexicanos, los indígenas mexicanos que dicen que hay enfermedades por maldad. No es que alguien te vaya a echar la maldad así de aquí para allá, sino yo cuando te golpeo, te abuso, te robo, te maltrato, estoy haciendo maldad contra ti mismo, contra el otro. Okay. Entonces yo creo que hay que luchar contra el sufrimiento, pero pero siendo consciente que ir contra los efectos del sufrimiento, sí, pero más contra las causas del sufrimiento. ¿Qué nos está haciendo sufrir? No podemos ser masoquistas sociales. Sí, no. Había personas cuando yo era joven que decían, no, es que hay que aumentar las contradicciones para que el pueblo se levante, ¿no? Aumentar el sufrimiento para que el pueblo se levante. Eso se me hace lo más estúpido que he oído en mi vida, ¿no? ¿Sí? Voy a hacer que la gente sufra para que se levante. No, lo que va a hacer es que la gente va o a acostumbrarse al sufrimiento o a desesperarse o a estar en la tristeza más terrible o a quererse suicidar. No, eso no ayuda para nada. Hay que quitar el sufrimiento. Yo como médico estoy luchando por quitar que la gente sufra, que tenga mejores condiciones de vida y desde ahí luchar. Como que ese sufrimiento es... ¿Cómo llamarlo? ¿Cómo lo sublimador. física? Se llama sublimación. Ese sufrimiento lo hacemos sublime. Lo elevamos a una categoría espiritual de apoyo. A ver si... Pues lo que pasa es que yo, por ideología, pues entonces digo que todos son refugiados de guerra, pues no es cierto. Okay. O sea, la migración de América por guerra, la más fuerte que se dio fue en Honduras. Y ahorita ya bajó. Y sí había muchos que se desplazaban. Pero pues tampoco era la gran mayoría, era el 1% de la población de inmigrante, ¿no? Entonces a la gente, bueno, a Europa, en un sentido le conviene como la migración porque está ya en la mayoría de su población, no. O sea, de su gente. No, lo que conviene es que tuviera hijos, pero están contra los hijos, no quieren tener hijos. Sí. No, lo que le conviene a Europa es reconocer que ellos tienen la capacidad de repoblarse a sí mismos. Y lo que le conviene es tener un ambiente de responsabilidad consigo mismo y con los demás. Son países muy ricos, muy poderosos y pueden ser solidarios, pero ayuda mucho más la ayuda que yo le dé a la gente en su propio pueblo que lo que puede ayudar a 2 o 3 migrantes, por ejemplo, en España. Entonces, si ese dinero lo dedico a obras de servicio, de educación, de desarrollo en sus propios pueblos, cambia radicalmente el asunto. O sea, en México, en lugar de que tengamos que estar mandando migrantes, tendríamos que tener aquí programas de desarrollo. Lo veo ahora en Zapotiltic. Zapotiltic era una tierra de migrantes. Iba muchísimos gentes de aquí de Zapotiltic que están en Estados Unidos. Hace unos 15 años empezaron a ponerse la agroindustria muy fuerte. La industria de los frutos rojos, ¿no? Los invernaderos. Y ahora ya no es exportadora de mano de obra, sino importadora de mano de obra. Ahora nosotros tenemos, y ya la gente ya no se va, la gente se va es porque quiere, no por necesidad, pero hay trabajo suficiente y además como hay más trabajo, hay más comercio, más servicios, más educación y más idea para hacer
de cosas nuevas, innovación. Ah, qué bien. Sí, no los habías contado antes. Pues muchas gracias, Agustín. Ha sido muy rico todo este tema de la migración y bueno, creo que hoy terminamos con las migraciones. Sí, yo creo que Eh, esto es suficiente. Yo sí, creo que hemos hablado suficiente y yo creo que ha sido muy, muy rico. Y pues tiene muchos bemoles todo esto, ¿no? claro. Pero si quieres, no sé, platicar de otros temas después, no Nos sé. ponemos de acuerdo, ¿sí? Ajá, Con la gente, a ver qué te dice. Y con mucho gusto yo tengo algunos temas muy interesantes que tratar, ¿sí? sí, claro. Y me gusta muchísimo tu canal porque genera conciencia, conocimiento. He visto otras entrevistas que has hecho y me ha gustado muchísimo. Muchas gracias. Sí, lo que me han pedido mucho es lo de pues, tu investigación que estás haciendo. Obviamente no sé si quieras divulgarla desde ahorita, Ah, pero, sí, ya prácticamente la terminé, lo del diluvio universal. ajá, lo del diluvio universal, que, bueno, ya, o sea, hay un Tengo libro 6 ya, años investigándolo, ¿eh? Ya ¿perdón? tengo 6 años de investigación muy fuerte, muy seria. Ya tengo prácticamente terminado todo. Sí, exacto. Eso ¿Eh? les encantó. Me llevó 6 años, porque yo así como hace 6 años pensaba que el diluvio era una cuestión local, un mito, una cosa que no tenía mayor importancia y que había sido una leyenda local, urbana, ¿no? No, no. Ya tengo otros datos muy estudiados. Dato mata relato, vuelvo a insistir. Claro, Entonces tengo 6 años investigando y me costó muchísimo, porque al principio no encontraba pie con bola. Y ahora sí ya. Puedo hacerte hasta la reseña de cómo llegué a esta investigación.